Buenos días. El tema que me pidieron que presentara fue referido a tipologías de construcción en áreas de maremoto, cuya experiencia en Chile es vasta y dolorosa, pero sin embargo quisiera pedirle un poco de respeto, sobre todo para las últimas 3 diapositivas que voy a mostrar, que no tienen nada que ver con tipologías de viviendas o de construcciones en áreas de desastre. En realidad, nosotros vivimos en un mundo de cambios. Hoy día todos los fenómenos climáticos y los desastres naturales son globales. Recuerden cuando hizo erupción el volcán en Islandia y más de 200 aerolíneas quedaron absolutamente inmovilizadas por 3 días en Europa. Cuando hizo explosión el Cauye y el Chaitén, todas las áreas de turismo de Argentina fueron también inmovilizadas porque estuvieron cubiertas por más de 15, 30 centímetros de ceniza. Por lo tanto, aquí aplica aquel antiguo refrán que dice: si arrancas una flor, mueves una estrella. Es decir, el mundo hoy día está tan globalizado que cualquier tipo de estos fenómenos no solo afectan una localidad, sino están afectando a la población global completa. Estos son la cantidad de sismos que tenemos, sobre todo en el cinturón de fuego Asia-Pacífico, en una modelación en los últimos 100 años. Y si ustedes se fijan, son más populosos que las áreas efectivamente pobladas en el planeta. Este es el maremoto de Sendai en el 2011. Más adelante voy a mostrar una diapositiva en la cual se refleja cómo nos afectó a nosotros. Aquí hay barreras anti-maremoto, que son las que ustedes ven en pantalla, que están modeladas, calculadas para 6-7 metros, pero la ola tenía 12. Es decir, resistieron más o menos entre un 30 y un 40% del 100% que querían haber resistido. Pero obviamente cuando digo fenómenos globales desde el punto de vista del cambio climático, con una ola de 12 metros no se puede efectivamente mitigar mucho, solamente queda arrancar. Este es el único edificio que se cae en Chile, monstruosamente. Hoy día el lugar corresponde a una fundación. Según la ley chilena dice que el edificio es sismo resistente si es que la última persona que habita ha evacuado correctamente el edificio. En este caso, que adentro murieron 7 personas. Y esta es una ciudad que tuvimos que evacuar completa. Esto es Chaitén, con la erupción del volcán Chaitén. Se propuso un sitio nuevo. Ninguna de las personas se quiso trasladar, porque a pesar de que el gobierno montó una operación de traslado y planificó una ciudad nueva, todas las personas quisieron volver a su lugar de destino. Y esto es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Se deben abandonar los lugares de desastre o se pueden mitigar los desastres para aquellas personas que están viviendo en áreas vulnerables? Probablemente todos los que están en la sala conocen Chile. Chile, excepto los extranjeros, es una larga salchicha de 4.500 kilómetros de costa, y los 4.500 de costa expuestos obviamente a maremotos por infortunio. Chile es un paisaje muy increíble. Se supone que esta fotografía es la falsificación que hicieron del módulo lunar cuando aterrizó en el desierto de Atacama y no efectivamente en la Luna. Volcán Yaima, glaciar de San Rafael, Torres del Paine, que es uno de los lugares más increíbles de Latinoamérica. Y la Universidad del Biobío, el año 2006. Este lugar donde estamos hoy estuvo probablemente unos 40, 50 centímetros bajo el agua.
llovió un cuarto de lo que llueve durante todo el año, pero en solamente 24 horas. Y aquí es cuando digo entonces si efectivamente hay ciudades o localidades resilientes que puedan resistir estos cambios tan violentos. Hoy día, según los estudios del Centro de Glaciología, la capacidad de retención de las montañas ha disminuido en un 45%. Es decir, hoy día tenemos el 65% del agua que teníamos hace 10 años. La capacidad nidal ha disminuido, pero la capacidad del runoff, de escurrimiento superficial ha aumentado. Por lo tanto, si hoy son los incendios forestales en la interfaz urbana, en julio pueden ser efectivamente las inundaciones porque va a llover más y más concentradamente en menos tiempo, sobre todo en las áreas urbanas que tienen los subsuelos absolutamente sellados y por lo tanto aumentan las escorrentías superficiales. Bien, esto es lo que le costó a Chile los desastres naturales después del terremoto del norte. Y así es como nosotros nos presentamos al exterior. Este folleto lo están entregando en el aeropuerto en Santiago, en el aeropuerto internacional, y dice Chile de todas formas sorprendente, pero que no sea el paisaje solamente lo que te sorprenda. Así que por favor no te sorprendan los riesgos. Si estamos viviendo en una zona de peligro y de diferentes tipos de riesgos en los cuales tenemos que empezar por lo menos a pensar qué es lo que va a pasar fundamentalmente con los establecimientos urbanos y con aquellos que son más vulnerables, probablemente los que tienen menos porque están en áreas de menor valor del suelo y por lo tanto más expuestos a este tipo de riesgos. Esta es una modelación de la agencia alemana que modela el terremoto del 2010 con el epicentro en Cauquecura, donde está la estrella. La energía liberada es 100.000 veces más grande que la energía de la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki en el año 1945. No creo que lo sepan, pero el alto horno de Huachipato, que pesa miles de toneladas, se desplazó 3,5 centímetros de su eje normal. Y esta es la energía liberada desde Chile hacia Japón, aprovechando que tenemos colegas japoneses en el simposio. Y esta es la energía que libera Sendai hacia Chile. En el año 1960 en Chile mueren alrededor de 2.000 personas, pero mueren alrededor de 200 personas en Japón. En ese tiempo no estábamos absolutamente conectados como estamos hoy día a través de internet u otros canales, pero no hay cálculos exactos. Hay declarados más o menos 1.900 entre aquellos que están desaparecidos, efectivamente muertos, pero tampoco la cifra oficial de Japón la tenemos. Pero ya en 1960 las repercusiones globales ya son sustanciales. Recuerden que 1960 es el terremoto más grande del mundo del cual se tiene registro. Eso no quiere decir que antes de 1960 no hayan existido terremotos mayores que el que experimentamos en esa fecha. Y este es el mapa de riesgo de la Universidad de Bonn, elaborado en el año 2013. Y Chile aparece con el semáforo en rojo. Desafortunadamente tenemos el más alto índice de riesgo. Y aquí quiero hacer un llamado a atención en que en realidad los centros de estudio, las universidades, la ONEMI, todo aquello que el CHOA, el NOAA, todos aquellos que están elaborando cartas de riesgo para de una u otra forma mitigar y incentivar la resiliencia en las poblaciones urbanas, van más atrás que las compañías de seguro. Las compañías de seguro hoy día tienen mejores y más exactos planes de riesgo porque ellos, por razones obvias, no aseguran gente que esté o donde vayan a perder dinero o que esté en un área de riesgo. Y eso quiere decir que va más rápido que la planificación urbana, que la construcción de ingeniería, porque hay de por medio un interés también económico. Y debido a lo que estoy diciendo, fundamos entonces en el gobierno regional en el año 2010 el plan de reconstrucción del borde costero. Estas fueron las 18 localidades que fueron afectadas por el
maremoto que venía desde el norte, con su epicentro en Copquecura. Y el total de víctimas son 369 por terremoto, 156 por maremoto. Marcelo Lagos, con quien trabajamos, que es geógrafo físico de la Universidad de Chile, que nos hizo las modelaciones, sobre todo en las áreas de maremoto para los bosques de mitigación, dice que el terremoto es destructivo, pero el maremoto es asesino. Es decir, la gente efectivamente no puede protegerse de un maremoto. Les voy a pasar otra cifra. Hay un 92% de las personas que dice que está preparada y sabe qué hacer en caso de maremoto, pero hay un 97% de la población chilena que no sabe qué hacer en un caso de incendio en la interfaz rural o urbana. La gente puede arrancar y evacuar una ciudad completa, como se hizo en la región del Biobío, pero cuando hablamos de estos fenómenos repetitivos y globales, en el caso de los incendios que estamos experimentando en la interfaz urbana, la gente no sabe qué hacer. Este es Dichato, que fue declarado sitio cero junto con Talcahuano antes del 27 de febrero de 2010. Y así quedó Dichato violentado por el maremoto, fundamentalmente por las altimetrías más bajas, que en este caso representan la boca del estero y el centro posterior de Dichato. La luz. Esta parte de aquí se llama la isla y está más o menos 6 metros sobre el nivel del mar, y por lo tanto el agua obviamente entra por aquí y se retira por cualquier parte, pero esa es la única parte de Dichato que subsiste prácticamente 100%. Y estos son los resultados. Una foto aérea del lugar, y por eso se dice entonces que el maremoto es efectivamente asesino. La pregunta ¿es posible evacuar el borde costero y evacuar la gente que vive en áreas de riesgo? Y esta es una vivienda que efectivamente es destruida por el maremoto contra otra que no es afectada. Entonces aquí hay un problema obviamente que resolver. ¿Por qué entonces una vivienda puede resistir en un área de desastre y otra efectivamente no resiste? La reconstrucción del borde costero está basada en 4 principios fundamentales: en la resiliencia, la sustentabilidad, en la calidad de vida y en las plataformas de futuro. Independiente de los colores políticos, un desastre supera cualquier periodo de gobierno. Al presidente Piñera le tocó partir con el terremoto 2010 y en este momento está terminando, después de 4 años, o sea, después de 8 años más el gobierno de la presidenta Bachelet, todo aquello que no se terminó en el gobierno anterior. Por lo tanto, al hablar de plataformas de futuro y las posibilidades de desarrollo de una población, es probablemente más importante y es aquello que supera el proyecto político y por lo tanto se superpone a cualquier interés de desarrollo de un gobierno. Y eso de origen entonces los planes maestros. Este es el plan maestro de Dichato, con 87 millones de dólares de inversión sin contar vivienda, y que hoy día está en un 99% completo. Estas son las áreas de inundación por el maremoto. Y entonces nosotros argumentamos, esta es una foto aérea tomada en helicóptero en la región de Arauco, donde efectivamente los bosques de mitigación probaron se puede notar que en estas áreas de aquí el mar, y sobre todo por efecto de la sal, están quemada la vegetación, y por el contrario todas aquellas que están detrás de los bosques, que estos son bosques artificiales pero efectivamente plantados en la costa de Arauco, efectivamente ellos disminuyen y logran mitigar la energía hidrodinámica del agua en un caso de maremoto. Estas son las modelaciones que hicimos de Dichato en el año 2010, en el 27 de febrero. Ahí están los metros por segundo del agua y la altura de inundación. Si se fijan aquí en el centro de Dichato hay más o menos 3 metros
y velocidades superiores a 2 metros por segundo, 2,5 metros por segundo, muy atrás en Dichato. Después de 1,5 metros por segundo, cualquier cosa que viene en el agua se convierte en un proyectil y es absolutamente destructiva. De hecho, en Talcahuano el mayor daño no está hecho por el agua, sino por los contenedores y los objetos que venían en el agua en la costa urbana de la localidad. Entonces, estas son las obras urbanas que se hacen. Primero, una costanera con un bosque de mitigación que esperamos que en unos 5 o 6 años más esté absolutamente consolidado, que es la gran barrera de protección de la localidad, la mejoría del estero y la reconstrucción de la boca del estero, el bulevar, las calles principales y la situación antes del terremoto. Y lo que se hace es la cota de inundación. Estoy teniendo problemas con el... Y así quedó posteriormente. La edificación, obviamente, en los puntos en que no se puede... En realidad, en casi todo el borde costero hubo que cambiar el artículo 2117, que lo vamos a ver más adelante, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, pero efectivamente... nosotros lo que tratamos de hacer era evitar la habitación en el borde costero, solamente en aquellos lugares en que la gente no tenía la voluntad de evacuar, se construyeron viviendas de este tipo palafito que permiten la energía hidrodinámica del agua pasar por el primer nivel con un costo de 140 unidades de fomento superior al que tiene una vivienda tradicional tipo Serviu. Aquí están las modelaciones entonces con la mitigación, tanto en metros por segundo del agua como altura. En velocidad aerodinámica se desgasta más o menos un 30% y en altura más o menos 1 metro. Eso quiere decir que cualquier edificación de 2 pisos en Dichato pudiese ser recuperable o habitable después de un desastre parecido o un poco más grande que el que tuvimos el año 2010. Esta es efectivamente la costanera antes del 27 de febrero, después del desastre, durante la construcción del muro y el parque de mitigación, 1,5 millones de dólares los 100 metros, la costanera hoy, y una modelación de cómo va a ser en el futuro. Entonces, se elaboró un modelo que es un modelo made in Bio, hecho en Concepción, que son estas viviendas palafíticas que hoy día están en la discusión, sobre todo en los medios de prensa, porque se están ocupando los primeros pisos, pero también eso es una tendencia natural. Lo importante es que se ocupen materiales livianos y con conectores ligeros, de manera que si bien en un momento determinado el agua los pueda levantar, destruir y pueda seguir pasando, de otra manera van a colocar tanta oposición que no solamente se va a destruir el primer piso, sino además los 2 pisos superiores. Y estas son efectivamente llamadas a concurso. Nosotros hicimos modelos referenciales, el Serviu respondió con modelos de propuesta de diseño y construcción en conjunto a las empresas inmobiliarias. Y estos son los resultados. Esto es Caleta Villarrica, en Dichato, que efectivamente no hay residencia. Después está el Cerro, lo mismo en Coliumo, o los edificios en área vulnerable también en Dichato. Y aquí entonces está la modelación de las áreas de riesgo en que efectivamente sobre la cota 25, este sería el caso del campamento El Molino, de alrededor de 230 viviendas sobre la cota 25 en Dichato, pero donde además se trasladan los equipamientos críticos, que en este caso son carabineros, bomberos, educación, salud, y que efectivamente prestan servicios durante un desastre, y no solamente la vivienda segura más arriba de la cota de inundación. Por lo tanto, en la zona roja la vivienda está prácticamente prohibida y se incentiva entonces la construcción en los niveles superiores. ¿Qué es lo que es la resiliencia urbana? Bueno, la resiliencia urbana
no solamente casas, puentes, calles. De hecho, los gobiernos son muy buenos en reponer rápidamente ese tipo de infraestructura, pero aquí yo difiero y en algunas veces concuerdo con los colegas con que empezamos a trabajar a partir del año 2010, en que una cosa es reconstrucción y otra cosa es recuperación post-desastre. La reconstrucción es relativamente física y repone efectivamente la infraestructura que mencioné, y la recuperación recompone la sociedad. Y ahí es donde vienen entonces las plataformas de futuro y las posibilidades que tienen una población de reconectarse a la cadena de desarrollo en la cual se vieron disminuidos después del desastre. Y entonces creamos el proyecto Recupera Chile. Esta es una evaluación post-trauma de niños en edad escolar y preescolar en la escuela de Dichato. 10 invernaderos en la zona de Perales. Perales fue tan fuertemente impactado como Dichato que son capaces de producir alrededor de 500 kilos vegetales en 2 vueltas en el año. Y cuando uno empieza a pensar, si esta fue una tierra que fue arrasada, trae un producto, gente puede vender la mitad, la otra mitad le sirve para consumo domiciliario, etc. Y esto obviamente no tiene nada que ver con casas, estructura, puentes. Cuando de hecho a un damnificado, cuando le entregan la llave, ahí empieza su problema, porque no tiene absolutamente nada dentro de la casa, perdió sus recuerdos, su fotografía, su cocina a gas, la cómoda de la abuelita, etc. Y aquí están los resultados del proyecto entonces hecho con el centro David Rockefeller for Latin American Studies del Harvard University. De hecho, la que está a mano derecha arriba es la primera escuela de surf de Corquicura, que está hecha con 2 mediaguas, probablemente la pseudo vivienda más criticada de la reconstrucción, pero está enchulada a su grado máximo y hoy día presta exactamente el mismo servicio. Se organizó el Campeonato Nacional de Surf en Corquicura hace 2 años y en realidad las cosas van siguiendo ese camino. Y para terminar, esta frase de Charles Darwin, que fue un frecuente explorador de las costas del Pacífico de Latinoamérica, que dice que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni tampoco la más inteligente, es solamente aquella que es capaz de adaptarse a estos cambios que estamos sufriendo. Y por lo tanto, estoy seguro de que vamos a cambiar. Muchas gracias.